Eh, Hola a todos, mi nombre es Felipe Araya, soy profesor del Departamento de Obras Civiles, ¿cierto?, en el área de construcción y transporte. Hoy les voy a presentar acerca de la línea de investigación en la cual trabajo yo y algunos proyectos en los cuales he estado involucrado en mis estudios de doctorado aquí en Estados Unidos. Entonces, la línea de investigación en la que trabajo yo se concentra en el estudio de los sistemas de infraestructura, entendiendo estos como una piedra fundamental para el funcionamiento y desarrollo de nuestra sociedad. En particular me enfoco en estudiar cómo las personas, el usuario final, ¿cierto?, interactúan con estos sistemas de infraestructura. ¿Por qué estudiar esto, cierto? Porque primero que todo existe un vago entendimiento en cómo el usuario interactúan con los distintos sistemas y en forma adicional, cierto, teniendo un mejor entendimiento de esta interacción entre usuario y sistema, eventualmente se pueden desarrollar mejores alternativas, cierto, o proyectos para alinear cómo se comporta el usuario con las alternativas que se están entregando. En la práctica, esta interacción, ¿cómo se puede estudiar, cierto? Uno puede eh, identificar y analizar cómo los usuarios perciben diferentes alternativas y actuar en base a la manifestación de dichas percepciones. Entonces, en términos de los métodos que uno puede utilizar en esta línea de investigación, uno tiene métodos cuantitativos y cualitativos, ¿cierto? El uso de algunas herramientas computacionales, pero principalmente como estamos lidiando con tratar de entender mejor a las personas, ¿cierto? Un usuario final. Eh, Muchos de los estudios se realizan en base al análisis de encuestas de opinión, ¿cierto? Y la modelación estadística de las distintas preguntas que contienen estas encuestas. Adicionalmente también en términos del análisis cualitativo, ¿cierto? Uno puede trabajar con eh, entrevistas con los distintos stakeholders que se denominan, ¿cierto? Que están involucrados en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Entonces, los proyectos en los cuales he estado trabajando, voy a presentar dos de ellos. Uno en la gestión sustentable de infraestructura urbana, cómo el impacto de un flujo masivo de población en la gestión de estos sistemas, en particular cómo incluir la perspectiva de las comunidades receptoras de este gran flujo de población. El segundo proyecto estudió la estimación de costos de ingeniería preliminar para la negociación de contratos, eh, utilizando un método mixto que se llama, combinando análisis cuantitativo y cualitativo. Entonces, el primer proyecto, el contexto en el que se realiza eh, en el año 2015-16, hubo un éxodo masivo de población desde el Medio Oriente hacia Europa y un país en particular fue el que recibió la mayor cantidad de aplicaciones para eh, poder arribar a dicho país, que fue Alemania. ¿Ya? En la prensa a esta situación se le dio el nombre de la crisis de los refugiados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, Está este país, ¿cierto? Alemania, y ellos de un momento a otro, sin planificación previa, ¿cierto? Reciben un gran flujo de población del orden de los millones de personas. Entonces, no hay sistema de infraestructura que esté diseñado para dar respuesta a esta situación, ¿cierto? Adicionalmente, el, donde todas estas personas fueron acomodadas y donde se les tiene que entregar servicios básicos, ¿cierto? Infraestructura como agua potable, acceso eh, a energía eléctrica y de transporte, ¿cierto? Fue en un contexto urbano. Entonces esto representa un desafío adicional porque no solamente las autoridades, ¿cierto? Y las personas a cargo de estos sistemas de infraestructuras tienen que velar por la entrega de servicios a esta población adicional que viene llegando, sino que también tienen que mantener un cierto nivel de servicio a la población preexistente, ¿cierto? En este caso a la gente de Alemania. Entonces existe un desafío técnico y de gestión en cómo dar respuesta a la entrega de servicios en este contexto.
Entonces, el proyecto lo que busca es cómo podemos proveer infraestructura a esta población adicional sin afectar los servicios que se entregan a la población preexistente. Entonces, la primera premisa de este estudio es que es necesario reconocer a las comunidades locales, ¿cierto? Como un stakeholder que es impactado por las distintas soluciones que se puedan implementar en este contexto. Como les había mencionado anteriormente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos estudiar esto? A través de una encuesta a la población local, en donde se les consulta cómo ellos percibían distintas alternativas de entregar estos servicios y características geográficas y sociodemográficas. Entonces, pues a través de un análisis estadístico, uno puede identificar cuáles son las características que influencian cómo las distintas alternativas son percibidas por la población. ¿Qué podemos hacer con esta información, cierto? Entonces podemos identificar factores contextuales que se llaman, ¿cierto? Que son estas características geográficas y sociodemográficas y saber las características, ¿cierto? De ciertos grupos que es más probable que apoyen o se opongan a las distintas alternativas. Entonces las personas que toman las decisiones de cómo implementar las distintas alternativas de infraestructura en estos casos pueden saber, grupos en esta determinada ubicación geográfica o con estas determinadas características sociodemográficas eh, van a apoyar o oponerse al proyecto. Entonces con eso las distintas soluciones idealmente se podrían acomodar de acuerdo a estas características. ¿Por qué hay que buscar ese acomodo? Porque sabemos que cuando las comunidades locales se oponen a los proyectos de infraestructura, estos proyectos se pueden detener, ¿cierto? Y ese no es el objetivo de desarrollar estos proyectos, ¿cierto? Nosotros queremos que se implementen y se desarrollen para que entreguen servicios a la población. El segundo proyecto, ¿cierto?, buscaba, a través de la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, mejorar el proceso de estimación del costo de ingeniería preliminar en proyectos de mantenimiento de puentes. Eh, Aquí en el estado de Texas, en particular, el Departamento de Transporte de este estado tiene una obligación por ley de subcontratar la ingeniería de estos proyectos, un cierto porcentaje de todos los proyectos. Entonces el problema que existe actualmente es que dicho proceso de la estimación de cuántas horas hombre para completar la ingeniería preliminar de estos proyectos es basado principalmente en la experiencia de las personas realizando este proceso. Entonces, lo que uno propone es que este proceso debería alejarse de eso y estar basado en tomar decisiones en- en datos reales. Entonces se analizaron un conjunto de proyectos, ¿cierto? 38 proyectos, se identificaron las características de los proyectos, por ejemplo, la ubicación, la longitud del puente, o el material, la tecnología constructiva que se iba a utilizar, y además a través del análisis cualitativo se identificaron ciertas actividades directamente asociadas con el proceso de ingeniería preliminar a partir de las autorizaciones de trabajo de estos proyectos. Entonces, en el fondo, uno lo que tiene que hacer es leer toda esta documentación y identificar actividades claves y a partir de eso uno genera ciertas variables. Entonces, uno al final lo que hace es desarrollamos unos modelos, ¿cierto? Solamente basados en las características de los proyectos y en paralelo modelos que incluían estas variables asociadas a actividades de ingeniería y los comparamos, ¿cierto? Entonces llegamos a que efectivamente incluyendo variables relacionadas con actividades de ingeniería, eh, el modelo para estimar las horas hombre eh, era un poco mejor, ¿cierto? Pero el beneficio es marginal, ya del orden del 1 o 2%. Ahora bien, cuando tú hablas de un departamento de transporte que tiene millones de dólares de proyectos al año, el 1 al 2% no parece ser tan poco, ¿cierto? Entonces, como había mencionado anteriormente, lo que se busca con este proyecto es avanzar, dejar de lado estos procesos en donde todo se basa en la experiencia y movernos hacia
Es un proceso basado en información y datos de los proyectos. Bueno, muchas gracias por ver esta presentación, ¿cierto? Cualquier consulta o duda que tengan, me pueden mandar un correo a felipe.ray@usm.cl.